20 comportamientos animales increíblemente extraños. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los animales hacen cosas extrañas y sorprendentes? Pues déjame decirte que estás en el lugar correcto. Hoy veremos 20 comportamientos animales increíblemente extraños. 20. La detección de desastres. Los antiguos griegos escribían sobre animales que exhibían comportamientos anormales antes de un desastre, típicamente terremotos. No es algo fácil de medir en un estudio, pero investigadores han registrado que animales de todo tipo, desde elefantes hasta lémures, exhiben comportamientos fuera de su rutina en los minutos previos a un terremoto, ya sea chillando, comenzando estampidas o huyendo de su hogar. En el caso de animales domésticos, este sexto sentido ha tenido muchas interpretaciones, pero ninguna se ha establecido completamente. La más aceptada señala que los animales serían capaces de percibir las ondas de presión que anticipan la llegada de las ondas de choque, las sacudidas. Esto, sin embargo, solo explicaría una anticipación de algunos minutos. ¿Y por qué existen casos anecdóticos de animales actuando extraño incluso semanas antes del evento? La ciencia se rasca la cabeza aún. Quien podría llegar a una respuesta en algún tiempo es el científico alemán Martin Michalski. El investigador se encuentra actualmente realizando un estudio que busca relacionar patrones de movimiento de ganado con la ocurrencia de terremotos. Su investigación, que incluye chips de seguimiento en rebaños completos, ya tuvo sus primeros resultados hace unos años, cuando encontró que cabras y ovejas de Sicilia podían predecir terremotos con 6 a 4 horas de antelación. 19. Pulpos con sueños y pesadillas. Los miles de animales marinos todavía guardan secretos, pero el pulpo es uno de los favoritos para investigar, por lo que los avances para conocer más de sus hábitos demostraron que, al igual que el humano, también sueñan. Este fue un descubrimiento casi de buena suerte, pues el grupo de científicos de la Universidad Rockefeller de Nueva York, que tenían en su laboratorio especies de pulpos para su examinación, encontraron a un ejemplar en una situación extraña. El pequeño macho de arrecife brasileño estaba enroscado en un tubo de PVC, como si lo estuviera estrangulando, lo que llevó a otra deducción todavía más interesante. El pulpo no solamente sueña, sino que tiene pesadillas. Como el agua del estanque estaba turbia, el equipo decidió revisar las cámaras de seguridad para saber lo que sucedió durante la noche. Lo que vieron fue que el pulpo salía del sueño y empezaba a comportarse agresivamente. Después lanzaba su tinta, signo de que intentaba defenderse de algo. En otro episodio, el animal se tornó de color rojo intenso, dio varias vueltas dentro de su estanque y después de agitar sus tentáculos, volvió a lanzar su tinta. 18. Suicidio copulativo. Para los machos de la araña viuda, el apareamiento es una actividad tristemente peligrosa. En esta especie, que incluye a las viudas negras, Latrodectus mactans, y a las viudas de espalda roja, Latrodectus hasselti, es una práctica usual que las enormes hembras devoren a los pequeños machos durante el apareamiento. De ahí que se las denomine viudas. En algunos casos, la hembra atrapa al macho mientras éste intenta huir. Sin embargo, el macho normalmente parece aceptar su destino, dando un salto mortal hacia los colmillos de su pareja. Pero existe una razón para este salto suicida. En 1996, Maidian Andrade descubrió que los encuentros sexuales entre viudas de espalda roja eran más largos si el macho se dejaba devorar. Sacrificando su vida, el macho podía llenar a su pareja con más cantidad de espermatozoides. La hembra conserva dicho espermatozoide en 2 órganos de almacenamiento y puede controlar cuándo utilizar estas células acumuladas para fertilizar sus huevos. Si se aparea de nuevo, el espermatozoide del segundo macho puede desplazar al del primer pretendiente ya fallecido. Sin embargo, Andrade demostró que las hembras que devoran a su primera pareja tienen más posibilidades de rechazar a la siguiente. Así que, cometiendo suicidio copulativo, los machos garantizan su paternidad. Además, las hembras no son comunes y muchos machos mueren en busca de una. Cuando las probabilidades de encontrar más de una pareja son bajas, los costes de dar tu vida en el primer apareamiento también lo son. 17. Círculos de ovejas. Una cámara de seguridad captó en Mongolia, China, impresionantes imágenes en las que se observa cómo un rebaño de ovejas se mueve junto en círculo al mismo tiempo, como si se tratara de una atracción infantil de caballitos.
El extraño comportamiento, captado por una cámara de circuito cerrado, muestra al rebaño caminando en el sentido de las agujas del reloj en un círculo casi perfecto. En las grabaciones se observa cómo la manada circula, mientras que algunas ovejas quedan fuera de la rotación y otras están inmóviles en el centro del círculo. Lo más increíble, tanto para la propietaria de la finca como para los miles de usuarios que ya vieron el clip, es que los mamíferos estarían en perfecto estado de salud. No presentan ninguna afección visible más allá de su actitud de caminar en un mismo eje. People's Daily informó que las ovejas estaban sanas y que la causa del extraño comportamiento sigue siendo un misterio. La dueña del rebaño, identificada como la señora Miao, afirmó que el espectáculo lo comenzaron unas pocas ovejas antes de que se uniera el resto, según el portal británico Metro. Aunque en la granja hay 34 corrales, solo las del corral número 13 han estado actuando de esta manera. Los expertos de la compañía veterinaria británica Molecare Farm Vets señalan que no se sabe con exactitud cuál es la causa de tal comportamiento, pero no descartan que se trate de los efectos de la listeriosis, una enfermedad bacteriana. 16. Orcas nadando en círculos en Chile. Otro extraño caso similar al de las ovejas ha recorrido el mundo. Este se registró en la comuna de Pucón, Chile, cuando un grupo de orcas fue captado por turistas y residentes nadando en círculos concéntricos en el mar mientras se ocultaba el sol. De acuerdo con especialistas, este comportamiento suele ser inusual en este tipo de especies. No existe una explicación todavía para este comportamiento, pero los veterinarios creen que podría ser causado por una enfermedad bacteriana llamada listeria, conocida como enfermedad circular. Es una infección en el cerebro que ocasiona que los animales den vueltas hacia el lado infectado. 15. Una dieta de fósiles submarinos. En las profundidades del mar Ártico, incrustados de hielo cerca del Polo Norte, sobre un volcán inactivo de aguas profundas, una comunidad de esponjas marinas sobrevivió durante siglos comiendo los fósiles de gusanos extintos. Los investigadores descubrieron la montaña submarina en 2011. Esto mientras cartografiaban aguas árticas inexploradas a lo largo de la cresta Gackel, situada en el fondo del océano. Cuando enviaron un trineo cargado de cámaras a través del hielo y hasta la cima de la montaña, los científicos se sorprendieron al encontrarla repleta de miles de animales grandes, redondos, blandos y sin rasgos, cubiertos de cerdas como el pelo. En montañas de aguas profundas, las corrientes oceánicas transportan nutrientes que llueven sobre la cima y alimentan a los organismos que viven allí. Pero en esta montaña, las mediciones de los científicos no revelaron tales nutrientes ni otras fuentes de alimento. Era un misterio, dijo Boetius. En medio de la nada, cerca del Polo Norte, en el entorno más pobre en nutrientes de la Tierra, ¿por qué tenemos la mayor acumulación de esponjas jamás registrada en las profundidades marinas? Tras 5 años de expediciones a Gackel Ridge, los investigadores determinaron que estas esponjas sobreviven digiriendo restos fosilizados de una vasta comunidad de gusanos extintos. Desde entonces, los gusanos no han vuelto a ver las esponjas de mar con los mismos ojos. 14. Lémures hurgándose la nariz en busca de oro. Pocos animales pueden hurgarse la nariz con sus dedos como los humanos, pero eso no significa que nosotros seamos expertos en el tema. Los científicos descubrieron un extraño comportamiento en los lémures aye-aye, los animales más famosos en Madagascar. Estas criaturas usan su dedo medio de más de 7 centímetros, con el que suelen cazar insectos por la noche, para limpiar desde su nariz hasta su garganta. No existe una explicación para este comportamiento, pero tampoco es necesaria. Después de todo, tal vez lo hagan porque pueden hacerlo. 13. Cacatúas en guerra con los humanos. A menudo solemos subestimar la inteligencia de los animales, pensando que son criaturas que no tienen la capacidad de razonar, y por eso mismo continuamente nos dan lecciones demostrándonos que nos equivocamos por completo. Las últimas en demostrarlo han sido las cacatúas de Sydney, Australia, que desde hace un tiempo han aprendido a abrir contenedores de basura, un comportamiento aprendido que se ha extendido en estas aves del sur de la ciudad. Poco a poco, estos animales fueron desarrollando variaciones en su comportamiento, como levantar la tapa del contenedor por completo, una cuestión que ya ha sido motivo de investigación en un artículo publicado por la revista Current Biology. No solo eso, este comportamiento ha generado también una lucha entre las cacatúas y los vecinos de la ciudad
que han empezado a colocar dispositivos en sus contenedores para protegerlos de las aves. Todo tipo de medidas de lo más ocurrentes que tienen como finalidad proteger estos depósitos. Como solución, algunos han empleado métodos de lo más variados: colocar todo tipo de ladrillos y materiales pesados en la superficie de la tapa, atar botellas de agua, usar candados especiales o incluso bloquear la abertura. Aún así, muchas han logrado poco a poco vencer estas medidas de protección y los vecinos se han visto obligados a usar nuevos métodos para combatirlas. 12. Animales creando mocos para atraer a sus presas. Los científicos descubrieron que una especie de mixoplancton, la Prorocentrum cf. Balticum, construye una burbuja de mucosidad alrededor de su cuerpo durante la noche para atraer a sus presas. Básicamente, con mocos consiguen comer microbios sin tener que salir de casa. Si bien el mixoplancton no es técnicamente un animal, nos parece importante rescatar este extraño comportamiento en el reino animal, principalmente porque los mocos nunca habían sido tan útiles como hasta ahora. 11. Puente de hormigas. Un agente forestal del Parque Nacional de Guanacaste, en Costa Rica, ha captado el momento preciso en que un grupo de hormigas legionarias, también conocidas como hormigas militares, se alinea perfectamente y crea una especie de puente colgante con el objetivo de llegar a saquear un panal de abejas situado en el techo. Las hormigas legionarias son reconocidas por mostrar un comportamiento depredador muy agresivo para conseguir alimento e igualmente por una fuerte unión de grupo, siendo capaces de crear, como en este caso, auténticos puentes y todo tipo de torres y columnas de más de 100,000 miembros. Estas peculiares figuras, formadas en grupo, les permiten además alcanzar su objetivo: reforzar su actuación de ataque, convirtiéndolas en un duro rival. Cuando ocurre este tipo de ataques, las abejas generalmente escapan y las hormigas no se van hasta que el panal queda completamente vacío, llevándose crisálidas, larvas, huevos y también avispas que no lograron escapar. 10. Serpientes que se comen a sí mismas. Muchas personas ni siquiera saben que esto ocurre. Sin embargo, es cierto. Las serpientes se comen a sí mismas. Y por lo general, si una serpiente comienza a comerse su propia cola, más tarde o más temprano, sufrirá un shock o perderá tanta sangre que la muerte se volverá inevitable. Según los expertos, este comportamiento tan extraño es consecuencia del estrés. Y esto puede suceder, entre otras cosas, por su incapacidad para regular su propia temperatura corporal. Las serpientes son animales de sangre fría y dependen de las condiciones del exterior para calentarse o para enfriarse. Toman el sol por la mañana para poder elevar su temperatura central y cuando hace demasiado calor, buscan un lugar a la sombra donde puedan refrescarse. Hasta aquí ninguna novedad. Y si a una serpiente se le priva de la posibilidad de regular de esta forma su temperatura, va a sufrir mucho. El sobrecalentamiento hace que su metabolismo experimente un pico, y eso hará creer a la serpiente que tiene más hambre de la que tiene en realidad, incluso cuando no la tiene. Pronto, la confusión será tan grande que la serpiente verá delante de ella una cola que se mueve y la tomará como una presa, y por lo general no será únicamente una sola mordida. Lo normal es que siga comiéndose a sí misma hasta que alguien intervenga o hasta que se mate definitivamente. Quizás sí que sean puro instinto después de todo. 9. Serpientes caníbales. El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. El consumo de presas de la misma especie, incluidos huevos o crías, está muy extendido entre los reptiles, con numerosos ejemplos de serpientes. Los científicos explican que hay dos amplias categorías de canibalismo: el canibalismo filial, que se refiere al consumo de parientes genéticos cercanos, y el heterocanibalismo, que es el consumo de miembros de la misma especie que no están emparentados. 8. Hormigas explosivas. En las copas de los árboles de Borneo vive una hormiga con un secreto mortal: puede explotar. Por fuera, es una hormiga de color parduzco poco llamativa. No tiene mandíbulas grandes, no puede picar y en general parece presa fácil para cualquier depredador hambriento. Pero cuando estas hormigas se sienten amenazadas, suben sus traseros a modo de advertencia. A continuación, si el atacante, por ejemplo, una hormiga tejedora, mucho más grande, no retrocede, una o más hormiguitas la muerden, doblan su parte trasera hacia adentro, flexionándola tanto que sus abdómenes explotan.
Al autodestruirse, las hormigas se sacrifican para proteger al resto de la colonia. Aunque suicidarse para proteger a la colonia parece un pelín extremo, puede tener sentido desde un punto de vista más general. Las hormigas viven en grupos enormes. Esto las convierte en una fuente de alimento fácil para innumerables depredadores. Esta es la razón por la que las hormigas han desarrollado formas tan inteligentes de defenderse. 7. Cabras trepadoras. Las cabras son parte de la vida ganadera de muchos países alrededor del mundo. Es común verlas escalar rocas y otras superficies, pero árboles de hasta 10 metros de altura. Las cabras trepadoras de árboles abundan en zonas áridas, sobre todo en el suroeste de Marruecos. Al no haber territorios verdes, debido a que gran parte del año no llueve, estos animales tienen que encontrar una forma de conseguir su comida, y vaya que lo han logrado. De acuerdo con el estudio de la revista Frontiers in Ecology and the Environment, las cabras domésticas en el suroeste de Marruecos trepan entre 8 y 10 metros a los árboles de argán, típicos de este país africano, para conseguir alimento en las épocas de mayor sequía. Debido a que no hay alimento en el suelo para subsistir, la única alternativa es subir a la copa de los árboles por frutos. El estudio señala que en otros lugares como México o España ya se ha visto a cabras escalar arbustos o árboles pequeños. Sin embargo, en Marruecos es posible observar incluso a 20 cabras en un mismo árbol para conseguir comida. 6. Cocodrilos que comen piedras. Los cocodrilos son quizás de los animales más temidos en el mundo. Se sabe que son capaces de comer de todo, y en sus estómagos pueden encontrarse restos principalmente de animales, pero también sorprende que coman piedras, algo que puede extrañarnos, pero que por lo visto está más que justificado. A veces, los cocodrilos y caimanes comen, o más bien tragan, piedras enteras, incluso grandes. Este hábito, compartido con otros animales, incluidos pájaros y focas, se debe a que las piedras en cuestión, llamadas gastrolitos o piedras del vientre, una vez en el estómago, ayudan a triturar la comida, facilitando su digestión. De hecho, por mucho que sorprenda, los grandes dientes de los cocodrilos no son adecuados para masticar, sino solo para bloquear a la presa y cortarla en grandes trozos que se tragan enteros. En este punto, los gastrolitos, como las piedras de molino, ayudan a romper la carne y los huesos. 5. Democracia en los animales. Otras especies han desarrollado formas de democracia que se parecen a las humanas, o quizás son los hombres que han heredado ese instinto de los antepasados primates. Los búfalos africanos someten a votación cuándo y hacia dónde se mueven, pero el censo lo forman las hembras adultas. Ellas deciden, y de una forma particular. Cada hembra se pone de pie, levanta la cabeza en una dirección y se vuelve a recostar. El profesor Herbert Prince, en un estudio sobre los búfalos en Tanzania, explica que primero pensó que estaban estirando las patas, pero tras 2 años de observación, comprobó que estaban votando. Y cuando todas lo habían hecho, la manada se levantaba y avanzaba sin dudar en la dirección ganadora. Si los votos se dividían por igual entre 2 direcciones, la manada se separaba por la noche para pastar y se reunía por la mañana. 4. Cabras miotónicas. Existen decenas de videos en YouTube y en otras plataformas que compilan reacciones de cabras que se desmayan cada vez que alguien les abre un paraguas enfrente o simplemente las asusta de algún modo. No es un truco de cámara, es real. Hay una variedad de estos animales que sufre un colapso nervioso, quedan petrificadas en el suelo durante unos segundos y luego logran recomponerse. El desmayo no implica que queden inconscientes, sino que la tensión en sus músculos provoca que no puedan moverse durante unos segundos. A medida que las cabras van envejeciendo, incorporan capacidades para controlar esas parálisis y poder alejarse más rápido del sujeto u objeto que les produce miedo. 3. Foca capuchina. La foca de casco o capuchina es un pinípedo ártico que solo se encuentra en la parte central y occidental del Atlántico Norte, que va desde Svalbard, en el este, hasta el Golfo de Saint Lawrence, en el oeste. El nombre genérico en griego significa portador de vejiga, debido a la peculiar vejiga inflable sobre la cabeza del macho adulto. Esta vejiga cuelga entre sus ojos y por encima de su labio superior cuando está desinflada. Además, puede inflar un gran globo como un saco de una de sus fosas nasales. Lo hacen cerrando una válvula y membrana de inflado de un orificio nasal, que entonces sobresale de la otra fosa nasal. 2. Miles de aves volando al mismo tiempo. Es una vista fascinante.
Miles de aves se mueven al unísono a través del cielo de la tarde, girando y bajando en picada como si estuvieran realizando un ballet altamente sincronizado. Cuando finalmente descienden a su nido en la copa de los árboles, el batir de sus alas iridiscentes crea una ráfaga de sonido tal que el ruido le valió al fenómeno su nombre inusual, una murmuración de estorninos. Aunque los estorninos pueden ser una molestia y una amenaza para las aves nativas, sus murmuraciones son espectáculos impresionantes. 1. Dormir sobre el lavabo. Un comportamiento extraño de los gatos es dormir en los lavabos del baño. En primer lugar, el lavabo es un lugar pequeño, por lo que algunos gatos pueden relacionarlo con una especie de madriguera donde estarán seguros, cosa que tanto les gusta. Otra de las razones tiene que ver con la temperatura y resulta muy lógica en verano y países tropicales. Cuando el calor es más intenso, ¿existe algún otro sitio más fresco que la cerámica del lavabo? Para los gatos, no. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.